La abuela preguntó, confundida, ¿por qué llegas en un Uber? ¿Qué pasó con la camioneta que te compramos para tu cumpleaños número 24? Antes de que pudiera abrir la boca, atónita, mi mamá sonrió, su hermana la necesitaba más. Todos se quedaron helados. Entonces, la abuela hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Mi nombre es Aria Reynolds y tengo 24 años. Hace 6 meses, mi madre regaló mi coche, la camioneta que mi abuela me había regalado para mi 24º cumpleaños. Le entregó las llaves a mi hermana y me dijo, Madison la necesita más. Tú eres soltera. Uber es más conveniente para ti. No discutí. No peleé. Simplemente vi cómo mi coche desaparecía de mi vida como si yo nunca hubiera importado. Luego llegó la fiesta del 70º cumpleaños de la abuela Eleanor. Aparecí en un Uber. 40 miembros de la familia me vieron entrar por las puertas de aquel restaurante con las manos vacías. Cuando la abuela preguntó dónde estaba mi coche, mi mamá sonrió con esa misma sonrisa y repitió esas mismas palabras delante de todos. Lo que sucedió a continuación hizo que cada persona en esa sala se diera cuenta de que nos habían subestimado gravemente, tanto a mí como a mi abuela. Antes de continuar, si tienes curiosidad sobre cómo termina esta historia, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de este tipo de contenido. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Ahora, déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. Al crecer, siempre fui la invisible. Mi familia no era grande, solo mis padres, mi hermana mayor Madison y yo. Papá trabajaba como contable. Mamá se quedó en casa hasta que estuvimos en la escuela secundaria. Luego tomó un trabajo a tiempo parcial en una oficina inmobiliaria. No éramos ricos, pero tampoco teníamos dificultades. Vida suburbana de clase media en todo el sentido de la palabra. Madison era 4 años mayor que yo. Tenía el pelo rubio de mamá, los ojos verdes de mamá, la risa de mamá. La gente siempre decía que podrían ser gemelas. Yo me parecía al lado de papá. Pelo más oscuro, un carácter más tranquilo, una tendencia a observar en lugar de participar. Desde el principio, Madison era el sol. Yo era la sombra. Cuando éramos niñas, si Madison quería mi juguete, mamá decía, Aria, comparte con tu hermana. Tú eres más flexible. Si Madison necesitaba la habitación más grande, mamá explicaba, Madison trae más amigos a casa. ¿Lo entiendes, verdad? Si las actividades de Madison coincidían con las mías, ¿adivina cuáles se cancelaban? Aprendí pronto que flexible era la palabra clave para prescindible. Para cuando cumplí 20 años, había construido mi propia vida. Trabajaba como escritora de contenido independiente, un trabajo remoto que pagaba lo suficientemente bien para mi apartamento, mis facturas, mi independencia. Pero como no me desplazaba a una oficina, mamá nunca lo consideró un trabajo de verdad. ¿Cuándo vas a conseguir una carrera como es debido?, preguntaba en cada cena familiar. Madison tiene un marido, un bebé en camino. ¿Qué tienes tú? Madison se casó con Derek Clark a los 24, tuvo al pequeño Ethan a los 25. Vivía la vida que mamá había diseñado para ambas. Yo era el borrador que nunca se publicó. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que flexible era solo otra palabra para prescindible en mi familia. Y ese coche, mi camioneta de cumpleaños, se suponía que lo cambiaría todo. No lo hizo. La segunda señal llegó un año antes de la fiesta. La abuela Eleanor había estado viviendo sola desde que falleció el abuelo. Tenía 70 años entonces, lúcida como siempre, pero la familia se preocupaba. Alguien sugirió la idea de que se mudara más cerca de nosotros. Mamá se hizo cargo de inmediato. Convocó una reunión familiar, lo que significaba ella, papá, Madison y Derek sentados alrededor de la mesa del comedor de nuestros padres. Me enteré 3 días después, una vez que todas las decisiones ya estaban tomadas. Hablamos de la abuela, mencionó mamá casualmente por teléfono. Madison va a visitarla 2 veces al mes. Derek se encargará de cualquier reparación en su casa. Esperé mi tarea. Nunca llegó. ¿Y yo qué?, pregunté finalmente. Trabajo desde casa. ¿Podría ayudar con? Oh, cariño,
Estás tan ocupada con esa cosita de tu ordenador, la voz de mamá destilaba desdén. Deja que Madison se encargue. Ella es mejor con la gente de todos modos. ¿Mejor con la gente, verdad? Lo que mamá no sabía era que yo había estado haciendo videollamadas con la abuela todos los domingos durante 2 años, mientras que las visitas de Madison 2 veces al mes duraban 30 minutos como máximo. La abuela y yo hablábamos durante horas sobre el abuelo, sobre su jardín, sobre los libros que estaba leyendo. Una vez, durante una de nuestras llamadas, dijo algo que no entendí en ese momento. Me recuerdas tanto a tu abuelo, Aria. Su voz era suave, pensativa. Silenciosa, pero lo ves todo. Me reí y no le di importancia. No debería haberlo hecho, porque la abuela también lo veía todo. Cada llamada telefónica en la que mamá me interrumpía. Cada festividad en la que la familia de Madison era el centro de atención. Cada pequeña crueldad disfrazada de practicidad. Ella estaba observando, esperando, y era la única persona de mi familia a la que yo había subestimado por completo. Mi 24º cumpleaños se suponía que iba a ser olvidable. Había dejado de esperar mucho de mi familia, una tarjeta, quizás una cena si mamá se sentía generosa. El listón estaba por los suelos y de alguna manera, todavía encontraban formas de tropezar con él. Pero ese año fue diferente. Mamá llamó una semana antes. Ven a casa el sábado. Tenemos algo para ti. Casi no fui. Casi invento una excusa sobre plazos de trabajo. Pero algo en su voz, una calidez inusual, despertó mi curiosidad. Toda la familia estaba allí cuando llegué. Mamá, papá, Madison con Derek y el bebé Ethan. Y en la entrada, envuelta en un lazo rojo gigante, había una Honda CR-V azul marino. Dejé de respirar. Feliz cumpleaños, Aria. Mamá me entregó las llaves, sonriendo como si hubiera inventado la generosidad. Queríamos que tuvieras un transporte fiable. Recuerdo que me temblaban las manos al coger esas llaves. Madison había tenido su primer coche a los 22, justo después de graduarse. Yo tenía 24 y llevaba años usando autobuses y Ubers. Había dejado de esperar equidad. Había dejado de esperar nada. Pero ahí estaba, la prueba de que quizás yo importaba. La abuela Eleanor estaba de pie junto al garaje, observando. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió. No era su sonrisa habitual, era algo más profundo, cómplice. Tu abuela quería que tuvieras un coche, añadió mamá casi como un pensamiento tardío. Pensó que ya era hora. No capté el significado entonces. Debería haberlo hecho. Ese coche no era solo transporte. Era la primera vez en 24 años que me sentía visible, reconocida, como si existiera en esta familia más allá de ser la sombra de Madison. Lo conduje a todas partes durante 10 meses. Creé recuerdos en ese coche, lo hice mío. Entonces el coche de Madison se averió y todo cambió. 3 semanas antes del 70º cumpleaños de la abuela, conduje a casa de mis padres para la cena del domingo. La minivan de Madison estaba en la entrada, como de costumbre. Pero en el garaje, en el lugar donde solía estar el viejo sedán de papá, vi algo que hizo que se me encogiera el estómago. Mi camioneta, azul marino, el lazo rojo desaparecido hacía tiempo, pero inconfundible. Con el asiento de coche de Ethan sujeto en la parte de atrás. Encontré a mamá en la cocina, removiendo algo que olía a su típico asado. Mamá, ¿por qué está mi coche en tu garaje? No levantó la vista. Oh, Madison necesitaba tomarlo prestado. Su furgoneta está en el taller. ¿Tomarlo prestado? Solo por unos días, cariño. Su mecánico dijo que podría tardar una semana. Quería discutir. Quería preguntar por qué nadie me había llamado primero, pero Madison entró con Ethan en brazos y el momento se disolvió en conversaciones infantiles y los preparativos de la cena. Pasó una semana, sin coche. 2 semanas, todavía nada. Le envié un mensaje a Madison, oye, ¿alguna novedad sobre tu furgoneta? Necesito mi coche de vuelta pronto. Su respuesta llegó horas después, el mecánico dice que otra semana. Gracias por entender. Llamé a mamá. ¿Cuándo voy a recuperar mi coche? Aria, no seas difícil.
Su tono se volvió más frío ahora. Madison tiene un hijo. Necesita un transporte fiable. Tú trabajas desde casa. Puedes usar Uber. Esa no es la cuestión. Es mi coche. Es un coche, Aria. No seas tan materialista. Suspiró profundamente. Tu hermana lo necesita más. Eres soltera, flexible. ¿Entiendes? Ahí estaba de nuevo. Flexible. Mamá, yo no estuve de acuerdo en... Hablaremos de esto más tarde. Colgó. Me quedé mirando mi teléfono, con la ira y la incredulidad luchando por el dominio. Esto ya no era un préstamo. Esto era un robo con una sonrisa. Llamé a Madison directamente al día siguiente. Mads, necesito hablar sobre el coche. ¿Qué pasa con él? Sonaba distraída. Ethan lloraba en algún lugar de fondo. Han pasado 2 semanas. Lo necesito de vuelta. Silencio. Pues mamá dijo que podía usarlo. Pensé que estabas de acuerdo. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Bueno, hizo una pausa. Quiero decir, realmente no lo necesitas, ¿verdad? Trabajas desde casa. Agarré el teléfono con tanta fuerza que pensé que la pantalla podría romperse. Madison, esa no es la cuestión. Es mío. Deberían haberme preguntado. Mira, Aria, tengo un niño de 3 años. ¿Sabes lo difícil que es llevarlo a la guardería, a las citas con el médico? Sé que tu vida es difícil. Eso no significa que puedas coger mis cosas. No estoy cogiendo nada. Su voz se volvió cortante. Estás siendo dramática. ¿Es solo un coche? Entonces devuélvelo. Más silencio. Mamá dijo que podríamos solucionarlo en la fiesta de la abuela. Hablaremos entonces, ¿vale? Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en mi apartamento mirando la aplicación de Uber en mi teléfono y me di cuenta de algo que me oprimió. El pecho. Si me quedaba en silencio ahora, esto volvería a suceder una y otra vez. Cada vez que Madison necesitara algo, mamá ofrecería mis recursos, mi tiempo, mi espacio, mi vida. Sería flexible para siempre. Decidí que hablaría con mamá en la fiesta de la abuela, en privado, con calma, como adultas. Le explicaría cómo me sentía, establecería un límite, recuperaría mi coche. No quería una guerra. Solo quería respeto. Pero mamá, como descubriría, tenía otros planes, planes muy públicos. El día del 70º cumpleaños de la abuela Eleanor llegó con un clima otoñal perfecto. El Rosewood era uno de esos restaurantes que susurraban dinero, manteles blancos, candelabros de cristal, camareros que se movían como fantasmas. Mamá había reservado el comedor privado para 40 invitados, familia extendida, primos que no había visto en años, tías y tíos que todavía pellizcaban las mejillas y preguntaban por novios. Tomé un Uber. El conductor me dejó en la entrada, me alisé el vestido esmeralda, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Fue entonces cuando la vi. Mi camioneta, azul marino, aparcada a 3 plazas de la entrada con una pegatina de bebé a bordo, que nunca había comprado pegada en la ventanilla trasera. Madison y Derek acababan de salir. Ethan se retorcía en los brazos de Derek, quejándose de su pequeña pajarita. Madison me vio y saludó como si no pasara nada. Aria, qué guapa estás. ¿Viniste en Uber? Forcé una sonrisa que se sentía como vidrio roto. Conveniente, ¿verdad?, logré decir. Muy conveniente. No captó el filo en mi voz. O quizás simplemente no le importó. Deberíamos entrar. Mamá ha estado estresada toda la mañana con la disposición de los asientos. Derek me asintió con la cabeza, un breve y torpe reconocimiento, y se dirigieron adentro. El lloriqueo de Ethan resonó en el hormigón del aparcamiento. Me quedé allí un momento, mirando mi coche. El coche en el que había creado recuerdos. El coche que significaba que yo existía en esta familia. Ahora decorado con la pegatina de otra persona, el asiento de coche de otra persona, la vida de otra persona. Entré en ese restaurante sabiendo que tendría que decir algo. Enfrentar a mamá en silencio. Resolver esto.
No sabía que mamá ya había estado hablando con todos. El comedor privado bullía de conversaciones y tintineo de copas. La abuela Eleanor se sentaba a la cabeza de la larga mesa rectangular, elegante en azul marino, con su pelo plateado recogido. A los 70, todavía tenía la postura de una bailarina y unos ojos que no se perdían nada. Encontré mi asiento, predeciblemente, en el extremo más alejado, cerca de los primos que apenas conocía. La primera hora transcurrió entre charlas triviales y aperitivos. El tío Robert hizo un brindis. La tía Patricia compartió historias de la infancia sobre la abuela que hicieron reír a todos. Luego, durante el plato principal, la abuela me miró directamente. «Aria, cariño». Su voz se abrió paso a través del murmullo. «Me he dado cuenta de que llegaste sola. ¿Dónde está ese precioso coche que te regalamos por tu cumpleaños?» 40 cabezas se giraron hacia mí. Antes de que pudiera abrir la boca, la voz de mamá resonó desde el otro lado de la mesa. «Oh, Aria se lo dio a Madison». Sonreía como si estuviera anunciando una donación de caridad. «Madison tiene al pequeño Ethan, ya sabéis. Necesitaba un transporte fiable para el bebé». Se giró hacia los parientes cercanos, su sonrisa se ensanchó. «Aria es tan comprensiva. Sabe que su hermana lo necesita más. Estamos muy orgullosos de lo generosa que se ha vuelto». Murmullos de aprobación recorrieron la sala. «Qué dulce. Qué buena hermana. La familia ayuda a la familia». Me quedé helada, con el tenedor suspendido a medio camino de mi boca. Mamá acababa de reescribir la historia delante de todos. Yo no di nada. Me estaban robando en cámara lenta. Los ojos de la abuela no se habían apartado de mi cara. Inclinó la cabeza ligeramente. «¿Lo regalaste, Aria?» Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. «¿O te lo quitaron?» Los murmullos cesaron. La sonrisa de mamá vaciló por un instante, y sentí que toda la sala cambiaba de ambiente. Mi madre, Linda, se rió nerviosamente. «¿Qué pregunta?» Por supuesto que Aria lo dio voluntariamente. No es una niña. La abuela no se rió. Dejó su tenedor con deliberada precisión. «Le estoy preguntando a Aria, no a ti, Linda». Toda conversación secundaria murió. 40 pares de ojos rebotaban entre mi abuela y yo como espectadores en un partido de tenis. Tragué saliva. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Yo, comencé y luego me detuve, miré la mirada de advertencia de mamá, miré la expresión congelada de Madison, miré la mirada firme de la abuela. Nadie me preguntó, dije finalmente. Me dijeron que Madison lo tomaba prestado por una semana. Eso fue hace 3 semanas. 3 semanas, repitió la abuela. Intenté recuperarlo. Mi voz se hizo más fuerte. Mamá dijo que Madison lo necesitaba más porque tiene una familia. Porque soy soltera. Hice una pausa. Porque soy flexible. La sala se había quedado en completo silencio. Mamá se levantó, su silla raspó contra el suelo de madera. Este es un pequeño asunto familiar, a todos. No hay de qué preocuparse. ¿Pequeño? La voz de la abuela cortó como el hielo. Un coche valorado en $30.000 es un asunto pequeño. Alguien jadeó. Creo que fue la tía Patricia. El rostro de Linda perdió todo su color. Madre, ¿podemos, por favor, discutir esto en privado? Tú lo hiciste público, Linda. Los ojos de la abuela nunca flaquearon. Anunciaste a toda esta sala que Aria regaló su coche. Si eso es mentira, debe corregirse en la misma sala. Miré a la abuela, la miré de verdad por primera vez esa noche. No era la dulce anciana que horneaba galletas y contaba historias de la guerra. Esta era otra persona por completo, alguien que había estado observando, esperando, y su momento había llegado. La abuela se giró para mirar a mi madre de frente. Sus movimientos eran pausados, controlados. Linda, déjame preguntarte algo. Cruzó las manos sobre la mesa. ¿Recuerdas haber venido a verme el año pasado, antes del cumpleaños de Aria? La mandíbula de mamá se tensó. Madre, este no es el momento.
¿Recuerdas lo que me pediste? Silencio. El tío Robert se movió incómodo en su asiento. La tía Patricia se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Me pediste dinero, continuó la abuela, su voz llegando a cada rincón de la sala. Del fideicomiso familiar. Dijiste que querías comprarle a Aria un coche para su 24º cumpleaños. Un regalo en condiciones, dijiste, para demostrarle que importaba. Se me cortó la respiración. El rostro de mamá había pasado de pálido a casi gris. Dijiste, y lo recuerdo claramente, Linda. Dijiste que querías hacer algo especial por tu hija menor porque sabías que a menudo se sentía ignorada. Los ojos de la abuela se endurecieron. Esas fueron tus palabras exactas. Susurros estallaron alrededor de la mesa. Vi a mis primos intercambiar miradas confusas. Derek estaba mirando su plato como si deseara poder desaparecer en él. Así que dime. La abuela se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué me prometiste a cambio de ese dinero? Madre, por favor. ¿Qué prometiste? Los labios de mamá se apretaron en una línea delgada. Miró alrededor de la sala a sus hermanos, a sus sobrinas y sobrinos, a los 40 testigos de su desmoronamiento y no dijo nada. La tía Patricia intervino suavemente. Linda, ¿de qué está hablando? Vi a mi madre luchar. Por primera vez en mi vida, la vi sin su armadura de confianza y control. Y me di cuenta de que el coche no era solo un regalo de mis padres. Nunca lo había sido. Os diré lo que prometió. La voz de la abuela era firme como el acero. Prometió que ese coche pertenecería a Aria. Solo a Aria. Firmó un papel diciéndolo. La sala estalló en murmullos. El rostro de mamá se contrajo. Ese papel fue solo. Era una formalidad para los registros del fideicomiso. El título de ese coche, interrumpió la abuela, está a mi nombre, no al tuyo, Linda. Ni al de Aria. Mío, porque yo lo pagué. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Qué? La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. La abuela me miró y su expresión se suavizó por un momento. Quería darte algo significativo, cariño. Pero sé cómo opera tu madre. Volvió su mirada a Linda. Así que mantuve el título a mi nombre, e hice que tu madre firmara un acuerdo que establecía que el coche era exclusivamente para ti. Madison se levantó de repente, su silla casi volcando. Espera, abuela. Yo no sabía nada de esto. Mamá me dijo que a Aria no le importaba. ¿Le preguntaste? La pregunta de la abuela atravesó la protesta de Madison como una cuchilla. ¿Llamaste a tu hermana y le preguntaste si podías tener su coche? La boca de Madison se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Yo. Mamá dijo. No preguntaste. La abuela asintió lentamente. Asumiste, tomaste, tal como te enseñaron. Derek agarró el brazo de Madison, tratando de que se sentara de nuevo. Ella se resistió por un momento, luego se desplomó. Me quedé allí, viendo cómo la narrativa cuidadosamente construida de mi familia se derrumbaba en tiempo real. La abuela lo había sabido. Se había preparado. Había esperado. Y todavía no había terminado. Robert, llamó a mi tío. ¿Trajiste lo que te pedí? Mi corazón se detuvo. Mamá se movió rápido. Antes de que el tío Robert pudiera responder, se apartó de su silla, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. Por favor, a todos, no exageremos esto. Su voz había cambiado, ahora era tranquilizadora, razonable. Es un desacuerdo familiar sobre un coche. Eso es todo. Se giró para dirigirse a la mesa en general, haciendo contacto visual con tías, tíos, primos. Aria trabaja desde casa. No necesita desplazarse. Madison tiene un niño pequeño que necesita ir a la guardería, a los médicos, a... Linda. La voz de la abuela era una advertencia. Mamá la ignoró. Tomé una decisión práctica para mi familia. Madison tiene responsabilidades. Aria es joven, soltera, flexible. Puede adaptarse. Eso es lo que hace la familia.
Algunas cabezas asintieron. Vi a mi tía Carol susurrarle algo a su marido. Y francamente, continuó mamá, ganando confianza, no creo que necesitemos airear asuntos privados delante de todos. Esto es entre mis hijas y yo. Derek finalmente habló, su voz vacilante, pero de apoyo. Estoy de acuerdo. Esto parece algo que podría discutirse más tarde. ¿Más tarde? La abuela se rió. Un sonido corto y agudo. Linda ha estado discutiéndolo más tarde durante 3 semanas mientras conduce un coche que no pertenece a su hija. Madre, por favor. La calma de mamá se estaba resquebrajando. Te estás poniendo en ridículo. La sala se heló. La abuela se levantó lentamente de su asiento. A los 70, todavía se mantenía erguida, con los hombros hacia atrás y la barbilla levantada. ¿Que me estoy poniendo en ridículo? Repitió cada palabra distintamente. Le robaste a tu propia hija y lo anunciaste como un acto de generosidad. Y yo soy la que se pone en ridículo. Nadie se movió. Vi la mano de la tía Patricia cubrirse la boca. El tío Robert ya estaba buscando algo debajo de la mesa. Mamá había calculado muy mal. La compostura de mamá finalmente se rompió. ¿Sabes qué? Se giró hacia mí, señalándome con el dedo. Esto es tu culpa, Aria. Siempre haces esto. Me estremecí. Te sientas ahí, callada como un ratón, y luego te sorprendes cuando las cosas no salen como quieres. Su voz se elevó. Nunca hablas. Nunca participas. Solo te enfurruñas en los rincones y esperas que todos te lean la mente. Linda. Papá intentó intervenir. No, Richard. Alguien tiene que decirlo. Los ojos de mamá estaban desorbitados. Ahora, Madison ha estado llevando el peso de esta familia. Tiene un marido, un hijo, responsabilidades reales. Aria se sienta en casa tecleando en su ordenador y lo llama carrera. Las palabras golpearon como puñetazos. Tu hermana se sacrifica cada día por su familia. ¿Qué sacrificas tú, Aria? Nada. No das nada. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. Pero me negué a dejarlas caer. No aquí. No delante de todos. Las hermanas se ayudan mutuamente. La voz de mamá destilaba una ira justiciera. Madison necesitaba ese coche. Una hermana de verdad, lo habría ofrecido sin que se lo pidieran. Lo habría hecho, me oí decir, si alguien me lo hubiera pedido. No te hagas la víctima. No te queda bien. Madison estaba sentada, congelada, mirando el mantel. Derek la rodeaba con el brazo, pero parecía que querría estar en cualquier otro lugar. Estaba a punto de levantarme, a punto de marcharme y no mirar atrás nunca. Entonces, otra voz rompió la tensión. Ya es suficiente, Linda. La tía Patricia estaba de pie, con el rostro enrojecido por la ira. Soporté exactamente este mismo trato cuando éramos niñas. No voy a ver cómo se lo haces a tu hija. La cabeza de mamá se giró bruscamente hacia su hermana. Patricia, mantente al margen de esto. No. La voz de Patricia fue firme. Esta vez no. La tía Patricia rodeó la mesa hacia mi madre. Yo era la flexible en nuestra casa, Linda, ¿recuerdas? Su voz era firme pero cargada con el peso de décadas. Tú tenías la habitación más grande, la ropa más nueva, el toque de queda más tardío. Y cada vez que me quejaba, mamá y papá decían que debía ser más comprensiva. La mandíbula de mamá se apretó. Eso no tiene nada que ver con... ¿Tiene todo que ver con esto? Patricia se detuvo junto a la silla de la abuela. Pasé años en terapia aprendiendo que lo que me pasó no era normal. Y ahora estoy viendo cómo le haces exactamente lo mismo a Aria. La sala estaba en un silencio sepulcral. No está siendo egoísta por querer recuperar su coche. Los ojos de Patricia recorrieron la mesa. No está siendo difícil. Está siendo una persona con límites básicos. Madison finalmente levantó la vista. Tía Patricia, de verdad que no lo sabía. Entonces deberías haber preguntado. Patricia no se ablandó.
Ese es todo el punto. Deberías haber preguntado. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. Por primera vez en mi vida, alguien de mi familia me estaba defendiendo. Alguien lo entendía. La abuela puso una mano en el brazo de Patricia, un gesto suave y aprobador. Esto ya no es sobre un coche, dijo la abuela. Esto es sobre si nuestra familia trata a todos sus miembros con respeto, o solo a los que lo exigen más fuerte. Me miró entonces, y vi algo en sus ojos que nunca antes había notado. Orgullo. Robert, dijo de nuevo. ¿La carpeta? Esta vez, nadie interrumpió. El tío Robert buscó debajo de la mesa y sacó un sobremanila. Mamá observó el sobre como si fuera un arma cargada. Y, en cierto modo, lo era. De acuerdo, necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Si alguna vez has estado en una situación en la que tu familia hablaba de ti como si ni siquiera estuvieras en la habitación, donde tomaban decisiones por ti y esperaban que simplemente lo aceptaras, quiero saber de ti. Deja un comentario abajo. ¿Habrías hablado en este punto o habrías esperado como yo? Además, si estás disfrutando de esta historia, pulsa el botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Ahora, volvamos a lo que sucedió a continuación porque, créeme, la abuela no había terminado. El tío Robert se levantó y cruzó al lado de la abuela en la mesa. El sobremanila parecía ordinario, solo papel beige y un cierre metálico. Pero por la forma en que mamá lo miraba, uno pensaría que contenía códigos nucleares. Madre. La voz de mamá había perdido su filo, reemplazada por algo cercano a la súplica. Hagas lo que hagas, por favor. No aquí. No delante de todos. La abuela tomó el sobre de las manos de Robert. Tuviste todas las oportunidades para manejar esto en privado, Linda. Abrió el cierre lentamente, deliberadamente. 3 semanas. Podrías haber devuelto el coche, disculparte, arreglarlo. Iba a hacerlo. En lugar de eso, anunciaste a 40 personas que Aria regaló su regalo de cumpleaños. La abuela sacó una pila de papeles. Convertiste un robo en una historia sobre la generosidad de tu hija. Extendió los documentos sobre el mantel blanco. Así que la verdad se dirá en la misma sala y ante la misma audiencia. Estiré el cuello para ver lo que había puesto sobre la mesa. Papeles de aspecto oficial, algo con un logo que reconocí, el del Departamento de Vehículos. Robert, por favor, lee el primer documento en voz alta. El tío Robert cogió el primer papel, se ajustó las gafas de leer y carraspeó. Registro de vehículo, Estado de California. Hizo una pausa, encontrando la línea relevante. Propietaria registrada, Eleanor Mitchell. Jadeos recorrieron la sala. Eso es. Eso es solo por conveniencia, tartamudeó mamá. Por motivos fiscales. Todo el mundo hace eso. ¿De verdad? La abuela levantó una ceja. Robert, continúa. Pasó al siguiente documento. Esto parece ser algún tipo de acuerdo. Lo escaneó rápidamente, su expresión cambiando de confusión a comprensión y a algo parecido a una sombría satisfacción. Léelo, instruyó la abuela. ¿Todo? ¿Cada palabra? Las manos de mamá temblaban, y finalmente entendí lo que estaba a punto de suceder. La voz del tío Robert resonó por la silenciosa sala. Acuerdo de desembolso del fideicomiso familiar, con fecha del 15 de marzo del año pasado. Hizo una pausa y luego continuó leyendo. Yo, Linda Reynolds, por la presente reconozco la recepción de $28.000 del fideicomiso familiar Mitchell. ¿Alguien susurró, 28.000? Robert siguió. Estos fondos están designados para la compra de un vehículo como regalo de cumpleaños para mi hija, Aria Reynolds. Levantó la vista brevemente y luego volvió al documento. Confirmo que este vehículo será registrado a nombre de Eleanor Mitchell, pero servirá como propiedad exclusiva de Aria Reynolds para su uso personal. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Además, continuó Robert, acepto que este vehículo no puede ser transferido, vendido, prestado o de otra manera entregado a ningún otro miembro de la familia sin el consentimiento explícito y por escrito de Aria Reynolds. Bajó el papel. Está firmado. Linda Reynolds, testigo.
Entrecerró los ojos. Testigo, Robert Mitchell. Ese soy yo. Miró a mamá. Fui testigo de esto, Linda. Ahora lo recuerdo. Me dijiste que era papeleo rutinario del fideicomiso. El rostro de mamá se había vuelto del color de la ceniza. Eso fue. No pensé que. Era solo una formalidad. $28.000 de mi fideicomiso. La voz de la abuela era de hielo. Dados específicamente para Aria con condiciones explícitas que aceptaste por escrito. La tía Carol se inclinó hacia su marido. Firmó un acuerdo legal. Eso parece, murmuró él de vuelta. Madison estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Derek la sostenía, pero mantenía los ojos fijos en el suelo. ¿Lo entendéis ahora? La abuela se dirigió a la sala. Este no era un coche familiar que Linda pudiera redistribuir a su antojo. Esta era la propiedad de Aria, financiada por mí, protegida por contrato. Hizo una pausa. Y Linda se lo llevó de todos modos. Hay más. La abuela hizo un gesto para que Robert continuara. Sacó otra hoja. Esta, escrita a mano. La tinta ligeramente desvaída. Esto parece ser una carta personal de compromiso. Robert la examinó de cerca. También firmada por Linda. Mamá emitió un sonido como el de un animal herido. No veo por qué. Léela, Robert. Carraspeó y comenzó. Madre, prometo que el coche comprado con tu regalo seguirá siendo de Aria y solo de Aria. Entiendo que a menudo se ha sentido ignorada en nuestra familia y quiero que este regalo le demuestre que importa. Nunca le quitaré este coche ni permitiré que nadie más lo use sin su permiso explícito. La voz de Robert se quebró ligeramente. Agradezco tu generosidad y honraré este compromiso. ¿Tu hija, Linda? La sala estaba congelada. No podía respirar, no podía pensar. Mi madre había escrito esas palabras, había reconocido que me sentía ignorada, había prometido hacerlo mejor, y luego había roto cada una de sus promesas. Esa carta, dijo la abuela lentamente, fue idea tuya, Linda, no mía. Querías poner tu compromiso por escrito para demostrarme que lo entendías. Los labios de mamá se movieron, pero no salió ningún sonido. ¿Me mentiste entonces, o simplemente olvidaste tus promesas en el momento en que se volvieron inconvenientes? La tía Patricia negó con la cabeza, asqueada. El tío Robert dejó los papeles como si le quemaran las manos. Madison sollozaba abiertamente ahora. Mamá, ¿cómo pudiste? Me dijiste que a Aria no le importaba el coche. Pensé que estaría bien. La voz de mamá finalmente se abrió paso. Nunca se queja. Ella nunca tuvo que hacerlo. Las palabras de la abuela cayeron como un mazo. Ese era todo el punto. El veredicto estaba dictado. Madison se levantó bruscamente, el rímel manchando sus mejillas. Abuela, te juro que no lo sabía. Su voz era cruda, desesperada. Mamá me dijo que Aria había dicho que sí. Dijo que Aria pensaba que tenía más sentido que lo tuviera yo por Ethan. La abuela miró a su nieta mayor sin calidez. ¿Y te lo creíste sin dudar? Sí. Llamaste a tu hermana, le enviaste un mensaje de texto, un solo mensaje preguntándole cómo se sentía. La boca de Madison se abrió. No salió nada. No lo hiciste. La abuela asintió lentamente. Porque era más fácil no preguntar. Más fácil aceptar lo que te beneficiaba y asumir que todos los demás estaban bien. Derek intentó intervenir. Eleanor, seguramente podemos discutir esto en un lugar más privado. ¿Privado? La risa de la abuela fue afilada como una navaja. Tu suegra anunció la generosidad de Aria a cada persona en esta sala. Hizo una declaración pública, una falsa. Recorrió con la mirada los 40 rostros que observaban en un silencio atónito. Esto se hizo público, así que se resolverá públicamente. Linda humilló a Aria delante de todos. La verdad merece la misma audiencia. Varios parientes asintieron. Vi la mano de la tía Patricia alcanzar la mía debajo de la mesa, apretándola suavemente.
Aria no regaló nada. La voz de la abuela se elevó. Fue robada por su propia madre y hermana a plena luz del día y luego culpada por estar molesta por ello. Mamá, lo siento mucho. Madison se giró hacia mí, las lágrimas fluyendo libremente. De verdad que lo siento. Debería haber preguntado. Por primera vez esa noche, vi algo genuino en el rostro de mi hermana. No la presunción arrogante a la que me había acostumbrado, sino algo más cercano a la vergüenza. No respondí. Aún no podía. Porque la abuela estaba buscando un último documento, y yo sabía que aún no habíamos terminado. La abuela se levantó de su silla. A los 70 años, de pie a la cabeza de esa larga mesa con su vestido azul marino, parecía una reina a punto de emitir un decreto real. Esto es lo que va a pasar. Su voz no dejaba lugar a negociación. El coche será devuelto a Aria esta noche, antes de que nadie salga de este restaurante. La cabeza de mamá se levantó de golpe. ¿Esta noche? Pero Madison necesita. Madison necesita encontrar su propio transporte, como cualquier otro adulto. La abuela se giró hacia mi hermana. Madison, las llaves, ahora. Por un momento, pensé que Madison discutiría. Su mandíbula se tensó. La mano de Derek se aferró a su hombro. Luego, metió la mano en su bolso y sacó un llavero. Mi llavero. El que tenía el pequeño amuleto de brújula de plata que había comprado en un mercadillo la semana después de que me dieran el coche. Caminó hacia mí, cada paso pesado. Lo siento, Aria. Su voz era apenas un susurro. De verdad que lo siento. Puso las llaves en mi palma. El metal estaba caliente por su bolso. Un peso familiar. Mis llaves. Mi coche, mío de nuevo. Gracias, dije en voz baja. Solo 2 palabras. Era todo lo que pude decir. La abuela asintió, satisfecha. Y Linda, se giró hacia mi madre. Le debes una disculpa a tu hija. No por el coche, sino por la forma en que la has tratado, por hacerla invisible en su propia familia. Mamá se quedó rígida, su rostro un campo de batalla de emociones, vergüenza, ira, desafío, miedo. Linda. La voz de la abuela se endureció. Ahora. 40 personas contuvieron la respiración, y mi madre, quizás por primera vez en su vida, no tenía absolutamente ningún lugar donde esconderse. El rostro de mamá se había vuelto del color del ladrillo viejo, enrojecido, veteado, apenas contenido. Aria. La palabra salió tensa, forzada. Me disculpo. Debería haberte preguntado antes de dejar que Madison usara el coche. Eso fue todo. Una admisión técnica y escueta. Nada real. Los ojos de la abuela se entrecerraron. ¿Esa es tu disculpa por 3 semanas de robo, por mentir a todos aquí, por humillar a tu hija delante de toda su familia? Dije que lo sentía. Dijiste palabras. Hay una diferencia. La tensión en la sala era insoportable. Podía oír el tic-tac del reloj de alguien a 3 asientos de distancia. Pero algo había cambiado en mí durante la última hora. Había visto a mi madre mentir, desviar la atención, atacar y, finalmente, retorcerse bajo el peso de la verdad. Había visto quién era realmente, y me di cuenta de que no necesitaba una disculpa genuina de ella. Necesitaba límites. Mamá. Me levanté, con las llaves todavía en la mano. Acepto tu disculpa. Un destello de alivio cruzó su rostro. Pero necesito que entiendas algo. Mantuve mi voz firme, profesional. El tono que usaba con clientes difíciles. A partir de ahora, cualquier decisión que me involucre a mí, a mi propiedad o a mi vida, me la preguntas directamente. No a través de Madison, no a través de papá. A mí. Aria, siempre. Ya no decides por mí. Mantuve su mirada. No soy la flexible. No soy la opción de respaldo. Soy tu hija y merezco que me pregunten. La sala estaba en silencio. La abuela me observaba con algo que nunca había visto dirigido hacia mí antes. Orgullo. Orgullo real e incondicional. Esa es mi nieta, dijo suavemente.
Y por primera vez en 24 años, sentí que realmente existía en esta familia. La abuela no había terminado. Esperó hasta que me senté y luego se dirigió de nuevo a la sala. Hay un asunto más que discutir. Mamá gimió, realmente gimió como una adolescente siendo regañada. El fideicomiso familiar Michei. La abuela cruzó las manos. Como la mayoría de vosotros sabéis, vuestro abuelo estableció este fideicomiso antes de fallecer. Estaba destinado a ayudar a las futuras generaciones de nuestra familia. Asentimientos alrededor de la mesa. Esto era de conocimiento común. Hasta ahora, he distribuido los fondos del fideicomiso a través de mis hijos, Linda, Robert y Patricia. Ellos presentaban solicitudes en nombre de sus familias, y yo las aprobaba o denegaba. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Eso se acaba hoy. La cabeza de mamá se levantó de golpe. ¿Qué? A partir de este momento, trabajaré directamente con cada nieto. Sin intermediarios, sin padres que decidan quién merece qué. Su mirada recorrió la mesa, posándose en cada primo por turno. Todos sois adultos. Podéis hablar por vosotros mismos. El tío Robert asintió lentamente. ¿Eso parece justo? Más que justo, asintió la tía Patricia. Pero mamá parecía como si la hubieran abofeteado. Madre, no puedes simplemente. El fideicomiso siempre se ha gestionado a través de... A través de ti. La abuela levantó una ceja. ¿Para que pudieras decidir cuál de tus hijas merecía apoyo? ¿Para que pudieras tomar el dinero destinado a Aria y redirigirlo a Madison porque la considerabas más digna? Mamá no tuvo respuesta. He observado cómo tratáis a vuestros hijos, Linda. Todos vosotros. La voz de la abuela llegó a cada rincón. Y he decidido que mis nietos merecen algo mejor que ser filtrados a través del favoritismo de sus padres. Madison y yo intercambiamos una mirada, breve, incierta, pero significativa. La estructura de poder de nuestra familia acababa de cambiar, y mamá ya no era la guardiana. Vaya. Todavía recuerdo el silencio en esa sala después de que la abuela dijera eso. Si estás viendo esto y pensando en tus propias dinámicas familiares, quién tiene el poder, quién toma las decisiones, quién es ignorado, me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Comenta abajo. Yo habría. Y házmelo saber. Además, suscríbete si quieres ver más historias como esta. Publico nuevas cada semana. Ahora, déjame contarte lo que pasó después de que salimos de ese restaurante. La fiesta terminó 20 minutos después del anuncio de la abuela. No oficialmente. La gente todavía comió pastel, cantó feliz cumpleaños, posó para las fotos, pero la energía se había escapado de la sala como el aire de un globo pinchado. Mamá y papá se fueron primero, apenas despidiéndose. Madison y Derek los siguieron poco después, con Ethan dormido sobre el hombro de Derek. Madison se detuvo en la puerta, me miró y articuló con los labios, lo siento. Asentí. No era perdón, solo reconocimiento. La tía Patricia me encontró en el aparcamiento, de pie junto a mi coche. Mi coche, pasando los dedos por la manija de la puerta. ¿Estás bien, cariño? No lo sé. Me reí débilmente. ¿Así es como se siente la normalidad? He sido invisible tanto tiempo que lo olvidé. Me abrazó. Un abrazo fuerte, cálido, del tipo que había dejado de esperar de la familia. Hiciste lo correcto esta noche, defenderte. Eso requirió coraje. La abuela hizo la mayor parte del trabajo pesado. Ella preparó el escenario, pero tú subiste a él. Patricia se apartó, sujetándome por los hombros. Estoy orgullosa de ti, Aria, y estoy orgullosa de en quién te estás convirtiendo. El tío Robert me estrechó la mano antes de irse. Bienvenida al club, dijo con una sonrisa irónica. El club de los no favoritos. Las reuniones son los martes. Me reí por primera vez en toda la noche. La abuela fue la última en salir del restaurante. Caminaba lenta pero firmemente, rechazando ofertas de ayuda. Conduce con cuidado, cariño, dijo, dándome una palmadita en la mejilla. Abuela, gracias por todo. No me des las gracias.
Sus ojos brillaron. Solo prométeme que nunca volverás a ser flexible. ¿Lo prometo? Conduje a casa sola esa noche. Ventanillas bajadas, música alta. Mío. Pasaron 2 semanas en un silencio incómodo. Ni llamadas de mamá. Ni mensajes de Madison. Papá envió un mensaje torpe, espero que estés bien. Al que respondí con un emoji de pulgar hacia arriba. Luego, un martes por la noche, mamá llamó. Me quedé mirando su nombre en mi teléfono durante 3 tonos completos antes de contestar. Arie. Su voz era cuidadosamente neutral. Creo que deberíamos hablar. De acuerdo. No quiero que esta familia se desmorone por un coche. Suspiró profundamente. Fue un malentendido. ¿Podemos superarlo? ¿Un malentendido? Ya sabes a qué me refiero. Las cosas se salieron de control. No debería haberlo sacado a relucir en la fiesta, y tu abuela tampoco. Noté lo que no dijo. Ningún reconocimiento de lo que hizo mal. Ningún reconocimiento de que me había robado y había mentido al respecto. Mamá, estoy dispuesta a hablar, pero necesitas entender. Bien. Me interrumpió. En realidad, antes de que nos reunamos, quería preguntarte algo. Ahí viene. ¿Ha hablado la abuela contigo sobre el fideicomiso? ¿Sobre lo que planea hacer ahora que ella gestiona las cosas directamente? Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. Si quieres saber sobre el fideicomiso, pregúntale a la abuela tú misma. Te estoy preguntando a ti. ¿Ha dicho algo sobre los planes para los nietos, sobre las distribuciones? Mi pecho se oprimió con una vieja y familiar decepción. Mamá, si la única razón por la que llamas es para averiguar si voy a recibir dinero de la abuela, entonces... Eso no es. Entonces esta conversación ha terminado. Mantuve mi voz firme. Cuando quieras hablar de lo que realmente sucedió, estaré aquí. Adiós, mamá. Colgué antes de que pudiera responder. Estaba aprendiendo que algunas cosas no podían arreglarse con una llamada telefónica. Un mes después de la fiesta, Madison me envió un mensaje de texto. No sobre coches, no sobre la abuela o fideicomisos o dramas familiares. Solo, ¿podemos tomar un café? Necesito hablar. Hablar de verdad. Dudé. Una parte de mí quería ignorarlo, proteger la paz que finalmente había encontrado. Pero otra parte, una parte más tranquila, recordó que Madison no había elegido ser la favorita más de lo que yo había elegido ser la ignorada. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento. Madison llegó con aspecto agotado, ojeras oscuras bajo los ojos, el pelo recogido en una coleta desordenada. Nada que ver con la hermana mayor pulcra que había crecido envidiando. Gracias por venir. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. No estaba segura de que lo harías. Yo tampoco estaba segura. Nos sentamos en silencio por un momento. He estado pensando mucho desde la fiesta, dijo finalmente Madison, en todo, en cómo nunca cuestiono las cosas, en cómo simplemente tomé. Madison. Déjame terminar. Sus ojos se encontraron con los míos. Siempre fui la prioridad. Me acostumbré. Nunca pensé en cómo te sentías tú. Tragó saliva. Mamá lo hizo fácil para no pensar. Ella se encargaba de todo, tomaba todas las decisiones, me decía qué creer. ¿Y tú le creíste? Sí. Porque era conveniente. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. No estoy culpando a mamá. Soy adulta. Debería haberte preguntado sobre el coche, sobre todo. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era perdón exactamente, algo más frágil. No necesito que seas perfecta, Madison. Las palabras salieron lentamente. Solo necesito que preguntes, que me veas. Eso es todo lo que siempre he querido. Extendió la mano sobre la mesa y me agarró la mano. Lo estoy intentando. De verdad que sí. Sé que no era una solución, pero era un comienzo. 6 meses después, mi relación con la abuela Eleanor se había transformado. Cada domingo por la tarde, conducía mi camioneta,
Mi camioneta con su pequeño amuleto de brújula de nuevo en el llavero, hasta su casa. No en secreto, como antes, sino abiertamente, con orgullo. Nos sentábamos en su jardín o en su cocina soleada, bebiendo té que ella insistía en preparar de la manera correcta. Me contaba historias sobre el abuelo, sobre sus primeros años juntos, sobre la familia antes de que se complicara. ¿Sabes por qué me gustas, Aria?, dijo una tarde, podando sus rosales. Porque soy tu favorita, bromeé. Ella se rió. Porque me recuerdas a mí. Dejé mi té. ¿Qué quieres decir? Yo también era la flexible. Su voz se suavizó. La chica más joven en una casa llena de hermanos. Aprendí a ser invisible, a tomar lo que me daban y nunca pedir más. Tocó una rosa blanca, ajustando su posición hacia el sol. Tu abuelo fue la primera persona que realmente me vio. Dijo que me estaba desperdiciando siendo pequeña. Sonrió, perdida en el recuerdo. Me hizo prometer que nunca volvería a encogerme. Pensé en todos los años que había pasado encogiéndome, haciéndome más pequeña para que otros pudieran sentirse más grandes. Ojalá alguien me hubiera dicho eso antes, dije. La abuela se giró hacia mí, con los ojos brillantes. Te lo estoy diciendo ahora. Me extendió la mano y me la apretó. Ojalá hubiera tenido a alguien de mi lado antes. Por eso estoy del tuyo. La abracé entonces, de verdad, como debería haberla abrazado hace años. Gracias, abuela, por todo. No me des las gracias. Me dio una palmadita en la espalda. Solo sigues siendo exactamente quien eres. Esa es toda la gratitud que necesito. Algunas lecciones tardan 70 años en enseñarse. Pero valen cada momento de espera. Entonces, ¿cómo están las cosas ahora? Mi relación con mamá es complicada. Hablamos, pero con cuidado. Ella sabe que hay líneas que ya no puede cruzar. A veces vislumbro a la madre que desearía que hubiera sido, momentos de calidez genuina que me hacen preguntarme qué podría haber sido diferente. Pero no espero que cambie. He dejado de esperar que me vea de la manera que necesitaba ser vista. Madison y yo estamos reconstruyendo, lentamente. Ella está aprendiendo a preguntar antes de asumir, y yo estoy aprendiendo a confiar en que realmente quiere saber. Nunca seremos tan cercanas como algunas hermanas. Pero ahora somos honestas la una con la otra, y eso es más de lo que jamás tuvimos. Papá se mantiene neutral, lo cual es su propia forma de elección. He aceptado eso de él. ¿Y la abuela? La abuela me enseñó la lección más importante de mi vida: ser flexible no significa ser invisible. Mantener la paz no significa perderte a ti misma. Ahora tengo 25 años. Tengo mi apartamento, mi trabajo, mi coche con su pequeño amuleto de brújula. Mis tés semanales con una mujer de 70 años que se niega a dejar que me encoja. Ya no soy la flexible. Soy la que tiene límites. Y si estás viendo esto, si estás atrapado en una familia que te ignora, que te quita, que espera que siempre seas tú quien ceda, quiero que sepas algo. Tienes derecho a decir que no. Tienes derecho a que te pregunten. Tienes derecho a ocupar espacio en tu propia vida. Alguien ahí fuera te ve. Quizás aún no ha hablado. Quizás, como mi abuela, está esperando el momento adecuado. Pero no tienes que esperarlos. Puedes empezar a defenderte hoy mismo. Esa es mi historia. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esto resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, quiero que sepas que no estás sola. Deja un comentario abajo y dime, ¿qué límite te inspiró a establecer esta historia? Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete y pulsa la campana. Comparto historias como esta cada semana, todas sobre encontrar tu voz y mantenerte firme. Revisa la descripción para ver más vídeos de esta serie. Hasta la próxima, cuídate. Te lo mereces.